Alejandro Jodorowsky, en una carta que le envía a su amigo, el pintor y escultor Hugo Marín, dice: no te he olvidado. Digo no te he olvidado respecto a tu obra, porque tú formas parte de mi memoria y eres como un hermano. Es difícil para mí hablar de una obra genial. Es como disertar sobre un cataclismo. Cuando aparece la muerte, los filósofos se callan. Cuando surge la vida, los poetas sobran. ¿Qué decir de esculturas salidas de las manos de un individuo? Tú, hermoso y humilde Hugo Marín, que se pueden colocar no solo sin desdoro, sino con ventaja, junto a otras emergidas de una vasta civilización precolombina? Desgraciado salvaje, has sido capaz de vencer al tremebundo tiempo. De tan moderno que eres, te has hecho antiguo. Por ti se desliza la historia como una culebra bendita. Igual a la flor del loto, emergiste del pantano negro del sexo asesino para llegar al nivel iridiscente y abrirte en total y floral recepción de la luz. Parece mucho lo que te estoy diciendo, y es nada. No describo más que tus talones. Y más adelante dice: qué maravilla que el arte, el genuino, aquel que hace llorar de vergüenza a los académicos y a los autocélebres, se haya manifestado en ti para nosotros tus amigos. Ni más ni menos ha permitido que Dios aparezca en lo que quizás, con la ceguera de los genios, creas es solo una obra sencilla y linda. Canalla exuberante, has creado objetos que delante nuestro mueren y viven eternamente. Dice Alejandro Jodorowsky sobre Hugo Marín. Y aquí está conmigo el canalla exuberante de Hugo Marín, el desgraciado salvaje que ha hecho con su propia mano y su propia alma y su individualidad lo que habían hecho civilizaciones precolombinas a través de los tiempos. Gracias, Hugo Marín, por estar aquí en esta conversación. Muchas gracias. Lo primero muy hermosa la carta de Alejandro Jodorowsky. Es muy del corazón. Es del corazón. Sí. Y yo creo que quizás de ese órgano podríamos partir hablando. Tengo la impresión de que toda tu obra y tu poética y tu trabajo y tu estética parte más del corazón que de la cabeza. Lo creo, participo de esa misma teoría, diría, que en realidad pensar con el corazón es pensar de un nivel intuitivo y mucho más sensible que el pensamiento cerebral. O sea, son niveles más sutiles, más profundos, como diríamos a una diferencia de lo que podría ser en el nivel intelectual o molecular en relación a lo que podría ser en física cuántica un nivel más profundo y de mayor energía y de mayor orden. Entonces, cuando percibes esos estímulos mentales, vienen del corazón. Ojalá siempre los pudiéramos tener. Ahora, ese nivel energético del que tú hablas es como el nivel al que ha llegado tal vez la filosofía oriental, a donde han llegado los místicos, a donde han llegado los artistas. Y me da la impresión que es ese nivel o ese océano, el océano de la nada, dices tú por ahí en uno de tus catálogos, es donde tú te sumerges permanentemente para crear. Bueno, para mí es muy importante porque soy profesor de meditación trascendental, entonces la practico y la he enseñado por años. O sea, recibí la técnica de meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi en el año 66 y lo recibí directamente de él. Y lo volví a retomar en el 74, después me hice profesor y seguí continuamente hasta ahora, que siempre lo practico 2 veces al día. ¿Qué es lo que es la meditación trascendental? ¿Se puede explicar o se puede definir o se puede decir algo sobre ella en palabras? Bueno, bastante simple. La meditación significa actividad mental y trascendental ir más allá de la actividad mental. Esa actividad mental se detiene en algún momento durante la práctica y se produce un silencio o vacío. Entonces yo creo que tiene alguna relación con este mismo planteamiento, que es la belleza de pensar, tiene alguna relación también con el pensar
que es muy importante, pero es mucho más importante dejar de pensar. Ujú. Entonces, cuando detienes el pensamiento, y eso no es para forzarlo, ni es una concentración, sino que se va reduciendo la actividad mental y detectas un nivel de infinitud, Ujú. de no tiempo. Y te lo diría incluso como una analogía. O sea, en Alicia ante el espejo, cuando se acerca a la reina de rojo, Lewis Carroll, Ujú. camina unos pasos y la reina se aleja, da otros pasos más y se aleja. Entonces ella piensa que realmente si al acercarse se aleja la reina de rojo, ella va a retroceder. Y cuando retrocede se encuentra que está frente a la reina de rojo. Entonces esto es una técnica que significa reducir la actividad, disminuir. Es el camino sin camino, como se le llamaba en el taoísmo también, el Wu Wei, camino sin camino. O sea que va reduciendo hasta llegar a una pura potencialidad que es el absoluto, la infinitud y lo que siempre estás buscando. ¿Cuál sería la relación o la analogía o la oposición entre meditación y arte? Tú te mueves en esas dos aguas, como meditante o como profesor de meditación trascendental y como artista. ¿Son dos actividades distintas o forman parte del mismo continuo, apelan a lo mismo, buscan lo mismo? O sea, cualquier actividad puede ser una actividad creativa, cualquiera, desde el dueño de casa, es el tener ese contacto de pura potencialidad, que es un vacío, entonces te ordenas mentalmente y percibes también esa inspiración, que lo podríamos llamar la musa o el duende, o como se le ha llamado en distintas culturas, que también en el chamanismo, en África y en el mundo precolombino, que es un mundo que tiene esas relaciones, de misterio y de poder, poder organizador y cómo puedes también ayudar a sanar, como decía también Alejandro Jodorowsky, que lo encontré muy interesante, que el arte es para sanar. Ujú. Pareciera que todo el arte contemporáneo, sin embargo, todo el arte del siglo XX y del siglo XXI, a veces da la impresión que en vez de sanar, enferma. No sé cuál es tu diagnóstico del arte contemporáneo, Eh, desde las vanguardias en adelante. ¿Sana o enferma más al hombre? Bueno, eso se lo he oído a unos budistas también que decían que en realidad, con respecto a cierto arte y a cierta poesía, también decían que en realidad estaban haciendo que están trayendo realmente un estrés a la conciencia colectiva, ¿no? Ujú. O sea que estás introduciendo un fenómeno que en vez de producir mayor orden y mayor evolución, más bien lo torpedea. Ahora, Pero cuando tú preguntaste algo, la que relación entre había una meditación y relación entre arte, arte y si se oponen, meditación, si son lo mismo, ¿cómo claro. podríamos compararlo? O sea que realmente el silencio es importante para toda actividad. Ujú. O sea, es como si tuvieras dos pasos cuando caminas, hay un momento que descansas en un pie para tomar el impulso para dar el próximo paso. Entonces es absolutamente indispensable ese silencio y esa actividad. Silencio y actividad. Lo mismo que cuando duermes se vuelve absolutamente indispensable cuando tienes que pasar a la actividad. Estamos rodeados de tus obras, o parte de tus obras, de partida por esa maravillosa escultura que se llama Peregrinación a la Nada. Es una de las que más me gusta de tu obra. Y me gustaría que comenzáramos hablando desde esa escultura de tu trabajo, desde luego como escultor. ¿Por qué peregrinación a la nada? ¿Qué significa peregrinar a la nada? Mm, Es por un cortejo, ¿no? Y yo creo que ese cortejo también lo veo en el cortejo de las machis, en esta exposición muy interesante en el Bellas Artes, de las machis araucanas, que también van hacia un camino donde se contactan con ciertas energías y esas energías que son poderes sanadores. Ujú. Entonces aquí se llama la diosa nada. ¿Y cuál es la diosa nada? Eso a mí me inspiró viendo una escultura de Nepal, del Tíbet, y que realmente era un marco, así como un marco para una nada. No había ni fotografía, ni una escultura en el medio. Entonces el peregrinar es la idea de caminar hacia una nada. O sea, vas disminuyendo la actividad hasta llegar a esa diosa nada que también te atrae. Hoy podríamos llamarlo
la nada mismo que un dios o la diosa o un comité de dioses. Un comité de diosas también, ¿no? También. Las diosas juegan un papel importante en tu obra, tú las citas mucho, tú hablas de la Pachamama, estás rodeado de diosas, hablas ahí de Calima, hablas de... Y hay una diosa muy importante, y traje un librito que a lo mejor te puede interesar, que se llama la diosa blanca, una diosa muy importante en el mundo mediterráneo y que estudia aquí Robert Graves. ¿Con cuál de estas diosas te sientes, de cuál de estas diosas te sientes más cercano, Hugo? Bueno, en el recuerdo yo creo que es la Virgen María. Ajá. Así, ¿eh? Claro. O sea, Jung ha hablado en realidad de el sentido de la Virgen como la parte de la divinidad, la parte femenina de la divinidad. ¿Y la diosa blanca? ¿Cuál es tu relación con la diosa blanca? No, he leído, pero realmente no es algo que me lleve, que tenga una realidad para mí de la diosa blanca. En realidad me interesa la diosa Kali, La diosa Kali, sí. que es un aspecto también destructivo de la diosa o de la naturaleza, que también es necesario para la evolución. Pero indudablemente que de pronto empiezan a predominar los elementos destructivos de la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, cuando hablas de Kali, fue muy interesante para mí cuando vi a Maharishi hablar después de una visita en Colombia. Dijo que había una relación entre la diosa Kali y Calima en Colombia, que es una zona en Colombia, y de pronto así ya en imaginación puedes pensar que el cartel de Cali está introduciéndose como un elemento también con la droga. Y claro, y mucha gente cuando se habla de la diosa blanca piensa que es la cocaína, ¿no? Claro, pero no hablemos de eso porque eso ya es fantasía. Y vivimos en el Kali Yuga, además. Estamos en el Kali Yuga. Estamos en el Kali Yuga. Pero tu relación como artista, ¿qué te atrae más? ¿Las fuerzas de la destrucción o te interesan para tu arte o las fuerzas de la creación? ¿Se oponen? ¿Son la misma? ¿Cuál es tu relación con las fuerzas cósmicas, digamos, de destrucción o de creación? Yo creo que el elemento de construcción es el sentido de evolución, pero también hay pausas de destrucción. O sea, es necesario para la evolución unos momentos de destrucción. O sea, cuando tú te mueres también hay una destrucción, pero pasas a otra evolución. Pero cuando empiezan a predominar los elementos destructivos, en realidad ya empiezas a destruir el elemento evolutivo de la vida y de la naturaleza. Entonces se trata de frenar ese elemento destructivo. Y como estamos viviendo en un elemento destructivo en el cual se te habla de arte y te dice qué tipo de arte o qué arte es, porque hoy es una expresión como el arte de extraer información, que uno puede entender lo que es la tortura, ¿no? Tus cuadros y tu pintura también me da la impresión que bucean o buscan en el momento de la creación. Por ejemplo, ahí tenemos dos hermosísimos cuadros. El de la mano derecha, que es... ¿Cuál es el título? ¿El de allá? ¿El de la derecha? Sí. Sí, es el surfing. El surfing. Surfing. ¿Y el otro es? El otro es... son unos elementos también que han utilizado en algún momento en la mitología mapuche, que utilizaban un elemento destructivo, bélico, que eran fetos, y se utilizaban estos fetos como una especie de onda para destruir al enemigo. Y a mí me gustó la idea, pero esos son nombres que le pongo a algo cuando estoy dibujando con algo o creando algo. Entonces después surgen los nombres. Y no me acuerdo el nombre, ¿cómo le puse? Detrás dice. Bólido de fuego. Bólidos de fuego. Bólidos de fuego es eso mismo. Es la idea de un bólido que va a crear destrucción. Cuando tú trabajas como pintor, a ver, ¿cómo es el mismo trabajo, es el mismo oficio y es la misma predisposición creativa cuando trabajas como pintor y como escultor, o son dos mundos distintos, dos maneras de hacer arte muy distintas para ti, digamos? Tienes que estar, por ejemplo, como pintas un cuadro, una predisposición especial o en un momento distinto de cuando haces una escultura. ¿Cómo trabajas en esos dos mundos?
Mira, puede hacerse simultáneamente o en ciertos momentos una etapa, o serían como solapas también del tiempo, en el cual puede pasar un tiempo y retomas algo y puede pasar bastante tiempo y lo vuelves a retomar. Pero yo puedo estar trabajando simultáneamente en escultura y diferentes maneras. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un retrato de una monja, ¿Ya? que es la Tere Cruz. La Tere Cruz de La monja. Tere Cruz, claro, porque le veo la parte muy pisciana, que yo también soy pisciano, Ajá. entonces veo esa parte y nos tenemos mucha empatía, entonces le le estoy haciendo el retrato de una monja, como esas monjas coronadas mexicanas que están con coronas de flores, Ajá. y me gusta la idea. Entonces, esa es la idea también de una monja o un retrato católico. Ajá. Nunca se me habría ocurrido una idea así, pero encuentro que de repente una monja coronada, y como un retrato, y utilizando elementos, digamos, de la antigua tradición de la escultura española, y también como llegó a Quito, a Ecuador, a México. Entonces juego con esas ideas. O sea, son momentos diferentes en que estoy trabajando simultáneamente, como estoy trabajando con estas que son en cuero, como podría ser esta. Ahora, qué curioso que me estés hablando de este trabajo con una matriz católica. Da la impresión de que la mayoría de tus esculturas o de tus trabajos se conectan más con el mundo, por ejemplo, precolombino o el mundo oriental. Pareciera que esa es como la matriz o la fuente más fuerte a la que tú acudes. Bueno, yo creo que son en diferentes épocas. En realidad, cuando yo comencé haciendo esmalte sobre metales, en realidad había toda una impronta religiosa católica, aunque yo no he sido, digamos, he participado de la iglesia, pero en realidad mi papá en realidad me estimulaba, siendo masón, me estimulaba a los ritos católicos. Entonces me compraba incienso, yo tenía 4 años y me hacía hacer un altar y poner flores y todo eso. Entonces también el culto a la Virgen, ¿no? Entonces yo creo que hay relaciones que de pronto emergen y de pronto están en otros mundos. La Pachamama tampoco es tan diferente y la diosa Kali tampoco, son diferentes aspectos también de la divinidad. Tú has dicho por ahí que tú estás más cerca de la Pachamama que de Vulcano. Me gustaría que me explicaras esa afirmación. ¿Por qué estás más cerca de Pachamama que el Vulcano? Bueno, yo creo que lo puedo haber dicho en algún momento porque la verdad es que yo he trabajado más en barro. Y trabajar en barro, barro crudo, porque no es una cerámica, aunque alguna gente se ha equivocado y cree que es cerámica, entonces trabajo con tela y barro. Entonces es una manera casi como de un gusano de seda que va creando una especie de capullo, y es una manera de trabajar. O sea, cuando se habla del alma de una escultura, yo parto de un vacío, de un hueco, igual como hemos hablado del vacío recientemente, pero tiene que ver con un hueco. En cambio, Vulcano tiene que ver con la fundición, pero parece que me llegó de una manera interpuesta por la fundición de figuras como esta que la he hecho en bronce. Entonces eso apareció después, pero antes me había referido a la escultura como más en relación con Vulcano que con el barro. Pero ahora estoy en Vulcano y en la diosa Nada. El barro, tú trabajas mucho con lo que dijiste recién, el barro crudo. ¿Por qué el barro crudo y no el barro cocido? ¿Por qué esa opción? ¿Por qué te interesa trabajar con ese material? ¿Qué es lo que hay ahí en ese barro crudo que no estaría en el barro cocido? Bueno, habrían elementos técnicos, pero también porque me gustaba el barro. O sea, he hecho pintura, he hecho pintura en barro, en adobe, y me gusta la cultura del adobe. Me gusta en la arquitectura en adobe. Hay toda una cultura. O sea, alguna vez leí, por ejemplo, que leyendo un artículo sobre el adobe, que eso tenía mayor relación con algo que tuviera una prestancia para que perdurara. No podría haber una universidad, por ejemplo, hecha en barro, pero indudablemente que no ha habido. La Universidad de San Marcos en Milán es de barro, las iglesias son de barro, hay toda una cultura del barro que es muy importante. Entonces me llamó la atención que notaran algo que era tan equivocado con respecto a lo que es el barro. Tú tienes una especial sensibilidad y una maravillosa capacidad para jugar con los materiales y con las cosas que se te aparecen.
Es decir, por ejemplo, eres capaz de encontrarte con una zapatilla en la calle o con un sillín de una bicicleta y desde ahí imaginar o construir metamorfosis hasta producir objetos o esculturas como esta que estás trabajando ahora, esta singular zapatilla. Me gustaría que me contaras la historia de cómo surge. Bueno, Este en objeto. realidad cuando la vi, en realidad no la encontré botada en la calle, sino que la encontré en la calle Victoria y, y me gustó porque con tan poco se interviene, ¿no? Entonces, ¿cómo la sitúas y cómo la vas a colocar y todo? Pero me gustó que con 3 elementos, que era el pelo, que también es cuero, y esas 2 conchitas que están en los ojos, y este elemento también de la zapatería lo puse como diente. Entonces a mí me gusta esa idea de jugar con muy poco, intervenir con muy poco y que se realice algo. Y además que es una invitación muy pedagógica, ¿no? Enseñar que con muy poco se hace. O sea, estamos muy condenados por una academia que todavía arrastramos, ¿no? Y la neoacademia se puede crear en 1 año, en 2 años, 3 años y después sigue, pero viene otra neoacademia. O sea, las academias yo creo que tienen relación también con los internacionales del arte que de repente crean una sigla de que esto es el arte. Y el arte es un concepto. Y el concepto es un ejercicio intelectual o sociológico en lo que se plantea como arte. Uno se pregunta, pero ¿dónde está el arte? ¿No? ¿De dónde surge? ¿Surge del corazón o surge del cerebro? Entonces también tiene una relación que a mí me gusta, que es lo que se refiere el error del intelecto. El error del intelecto, que en sánscrito es para apragyan, que es la idea de la equivocación del intelecto que cree que esa es la realidad. Pero es cuando esa realidad está desconectada de esos impulsos que vienen, llamémoslo del corazón, de esos impulsos profundos, que es la conciencia pura. Una conciencia pura que es diferente y es la que tú experimentas cuando interiorizas durante la meditación, vas a esos niveles de menor actividad mental y llegas a un estado de vacío, que es lo mismo que la diosa nada, llega a ese estado de vacío absoluto. Y esa es la pura potencialidad. Entonces, ese elemento es muy importante. Entonces, el error del intelecto es que está registrando una realidad muy exterior. Han habido analogías que son muy bonitas, una que es la carroza, ¿no? La carroza que lleva los caballos, el que conduce la carroza y el amo de la carroza que va dentro de la carroza. Pero de repente los sentidos se trastocan, se desbocan y no alcanza a controlarlos el intelecto que en ese momento es el cochero. Y no obedece tampoco al ser profundo, que es el yo profundo, que es el dueño de la carroza. Entonces se pone el énfasis o en los sentidos desbocados o en el cochero, que es el intelecto. Pero donde hay que poner entonces el centro es en ese yo profundo, el self del que habla Jung, ¿no? O sea, claro, el ser profundo es ese detectar, o la conciencia pura. O sea, estamos hablando de conciencia en la que estamos conversando, que es conciencia de vigilia, en el que estamos intercambiando ideas, ¿no? Es un estado de conciencia, en el cual la fisiología es diferente de un estado de dormir, en el cual ya no hay un objeto de observación, pero sí hay objetos de observación cambiantes, que son el soñar. Pero esos 3 estados de conciencia, vigilia, dormir y soñar, tienen una actividad distinta una de otras. El metabolismo es diferente en esos 3 estados, pero cuando llega al estado de conciencia pura hay mucho más orden. O sea, eso sería un 4º estado de conciencia cuando se da esa experiencia de trascender y llegar a ese nivel. De alguna manera podríamos decir que prácticamente todo Occidente está parado sobre ese error del pensar. ¿Estaríamos llegando al fin de ese tiempo, crees tú, o no? O sea, yo creo que se está dando a través de la física misma, que está descubriendo que hay otro estado en el cual el observador está modificando, o sea, el observador, que es el sujeto, no puede haber una objetividad porque el objeto observado está modificado por el observador.
Y eso es una realidad de la física cuántica. O sea, no se puede desconectar o descontar que el sujeto, el observador, está cambiando esa observación del objeto. Y eso me imagino que se ve claramente en el proceso de creación artística, ¿no es cierto? En el contacto con los materiales, cuando tú proyectas sobre el material que estás trabajando lo que tú traes desde adentro, modificas esa realidad, esa zapatilla la transforma en Bueno, otra es cosa. lo que llamaríamos imaginación, ¿no? Y imaginación poética, o sea, lo Rainer Maria Rilke te dice, ¿no? También te la dicta un ángel, ¿no? O puede ser otro ángel que le guía la mano a Mahoma, o sea, hay diferentes analogías para mostrar lo mismo. Hay una lógica aristotélica y otras lógicas simbólicas y otras maneras de ver, parabólicas, y hay otras maneras de ver. Me gustaría comentar esa bellísima escultura de ese hombre pájaro. ¿Es un chamán, es un pájaro, es un levitante? ¿Quién es? Bueno, tiene distintas realidades. O sea, el nombre me surgió un poco que lo estaba haciendo y en la medida de que lo estaba trabajando, de repente, cuando estaba en Nueva York, compré un plumaje de una empresa que importaba y exportaba plumas. Entonces compré un plumaje de un faisán. Entonces lo traje. No sabía bien para qué lo iba a hacer, pero de repente empecé a verlo cómo encajaba con esa escultura. Entonces puse el pecho del faisán de esa manera, porque era un pellejo. El pellejo en realidad servía para servir una especie de paté de hígado en una especie de fuente de plata rodeada de esas plumas. Entonces yo las corté, las recorté y le puse. Entonces le puse lo que venía, iba viniendo de la idea. O sea, en el mismo momento es como accidente, esa sincronicidad a la que tú hablas, o el azar objetivo al que me refiero en algún momento, como hablan los surrealistas. O sea, que ese azar objetivo de repente encuentras esto con esto otro y te crea el milagro. El milagro que se crea una obra. Ese es el milagro de crear, ¿no? Y ese personaje, ¿por qué lo asocio yo con un chamán? ¿Tiene algo que ver? ¿Podría ser un chamán ese personaje? No, no lo he llamado un chamán. Lo que pasa es que también hay una técnica que son los sidis, que la he recibido y que la recibimos mucha gente acá en Chile, que se mostró también lo que es el vuelo yógico. El vuelo yógico tiene que ver con los sidis y tiene que ver con el vuelo yógico, tiene que ver con el yoga, pero no es el yoga como se cree muchas veces, que el yoga es un ejercicio físico, una técnica auxiliar para la meditación, lo podemos entender así. Pero el yoga es el sentido de unión, llegar a ese estado de unión. Entonces, cuando se habla de los Yoga Sutras de Patanjali, Maharishi Patanjali, se habla de una tradición de conocimiento en que hay fórmulas para que el cuerpo se haga tan liviano que tenga ese impulso a levantarse. Y eso se está aplicando para crear mayor coherencia, a esa influencia de mayor coherencia y ir alejando esos elementos destructivos en la sociedad en la cual estamos viviendo. Entonces, esa es una técnica para aplicarla en ciertos lugares en el mundo, y por eso se ha estado enseñando en todas partes del mundo, y en Chile también. Yo partí leyendo una carta que te escribió tu amigo Alejandro Jodorowsky. Tú perteneces a un momento en Chile, un momento muy, muy rico en términos estéticos, poéticos, de gran locura creativa, de personajes como Estela Díaz, de Alejandro Jodorowsky, la época de Enrique Lihn. Ese es Chile. Y quería leer un fragmento que tú mismo escribiste, haciendo un recuerdo de un encuentro con una diosa blanca chilena que sería la Estela Díaz, podría ser la diosa blanca de Chile, ¿no? Estela Díaz Barín, como me corrige ella. Estela Díaz Barín, ¿no? Barín. La gran poeta, poetisa. Dices tú que aún no tenía 20 años y en una ocasión la gran Estela Díaz, la poetisa, la musa inspiradora de nuestra generación, me dijo: anda y piérdete en el camino de los aromos del cementerio general y ahí te encontrarás con el tufo que te lleva al pudridero de la fosa común de quienes hemos sido y también seremos, dice ella. Y tú dices: en unas cuadras llanas y baldías, quemándose arrastradas y lentamente, estaban los cuerpos resecos de cabelleras blancas, asoleadas y rubias, bailando la danza macabra a la intemperie. Y estas imágenes me acompañaron en este proceso de creación en esmaltes champlevé sobre cobre. Pero lo interesante es que luego dices que pasado el tiempo, retomo el hilo conductor de una espiral cósmica del hoyo negro, donde seres humanos también bailan en el espacio de otras dimensiones
y direcciones. Primero, recordemos ese momento, recordemos la figura de Estela Díaz, tu relación con ella, y cómo ella te enseñó, te dio una pista, parece, que luego tú retomarías mucho tiempo después en tu propia pintura y tu creación. Esta idea de la danza cósmica y de la danza de la muerte. Claro, la verdad es que veo que hay un hilo conductor de algún momento en que hice esos esmaltes, que en los años 50, gané un premio, me fui a Europa con una pintura, y era esa idea, era la idea de lo que había vivido, que me había impresionado mucho, que era este pudridero. Uh-huh. Y la verdad es que de pronto estoy haciendo un cuadro que es una especie de espiral hacia la nada o un hoyo negro, Uh-huh. y eso me gustó, y de pronto lo relacioné con eso anterior. Y lo veo porque estoy haciendo una exposición, estoy mostrando estos esmaltes de los años 50 y una escultura del 2000. Perdón, de una pintura del 2000. Y esa pintura es el hoyo negro, ¿no? Que es una espiral en que van desde elefantes, personajes, no están ahí en el cuadro, pero es la idea de que un hoyo negro pasa de una dimensión a otra. Uh-huh. O sea, la danza macabra medieval se transforma en la gran danza cósmica. De la gran danza cósmica, exacto. Estaba pensando, mirando tus pinturas, no sé por qué se me ocurre pensar en Heráclito, el filósofo presocrático, quizás porque era el filósofo del movimiento, del dinamismo constante, el que decía que uno no se baña dos veces en el mismo río. ¿Te resuena algo que te diga esto? Bueno, me resuena mucho porque en realidad es la gran paradoja que lo que siempre cambia es el absoluto. Uh-huh. Lo que siempre cambia es el absoluto mismo. Entonces te subordinas a ese cambio absoluto, entonces el campo relativo, cambiante, también se subordina a lo siempre cambiante, que es el absoluto mismo. Lo que siempre cambia es el absoluto. Eso es muy hermoso porque a veces nos ha enseñado en la infancia tal vez que el absoluto uno se lo imagina como algo inmóvil, ¿no es cierto? Eterno, permanente y tal vez rígido incluso. Qué bonito esta idea de que el absoluto cambie. Es decir, que el absoluto se va reflejando en el cambio. Uh-huh. O sea, es lo mismo en relación al detener, que también es un cambio de la actividad, que son dos pasos. Detienes y sigue. Un paso para caminar, otro paso que descansa en otro pie. Claro. Entonces, no es diferente también de ese absoluto que también está en el dormir y en la meditación, por supuesto. Eso es lo que realmente está reflejando el arte. Y cuando deja de percibir, es que el arte empieza a perder su raíz, su relación de lo que es el arte, y lo que es cultura, lo que es creación. Y eso está en un aborigen de Australia, que con sus intuiciones ven una visión ecológica del mundo. Uh-huh. Porque a veces hemos tenido una tradición académica centroeuropea en que se cree que esto es la realidad y los otros artes son artes degradados, ¿no? Tú te has interesado justamente en ese arte, por ejemplo, te has conectado con los jeroglifos de Nazapa, en 1984, en Arica, el Huaca en Arica. ¿Cuál es tu contacto con ese mundo, por ejemplo, andino, precolombino? ¿Qué has aprendido ahí, qué has encontrado ahí para tu propia creación, Hugo? Bueno, son objetos de poder. O sea, yo tengo algunos y me gustan mucho porque es algo tan vivo que lo tiene porque están hechos con arte. Y ese arte es espléndido, ¿no? Me hubiera gustado traerlos, mostrarlos, pero no había el campo para eso. Pero ves, por ejemplo, una escultura en piedra que es como una vasija y es una llama ahuecada en piedra. Y junto con eso hay un sapo detrás. Y es un coito entre la llama y el sapo. Uh-huh. Es una sola escultura preciosa, pero lo que está representando es la unión de la tierra con el agua, Uh-huh. y ese es el barro, ¿no? Y eso es la fertilidad. Entonces cuando lo ves que ese arte está representando algo tan importante, cuando lo ves te llega, porque tiene emoción, porque tiene impulso, y eso es lo que llega. Entonces, ¿por qué tengo elementos así? También ahora que estoy viendo cosas mapuche, muy interesantes en piedra. Uh-huh. ¿Y qué has aprendido de los mapuches? ¿Qué te ha interesado de los mapuches para la creación estética o artística? Bueno, alguna vez conocí
a Leonel Lienlaf, que me interesó mucho, que es un poeta mapuche, y me invitó a conocer su casa, cerca de Temuco, entre Temuco y Valdivia, y él es un poeta maravilloso. Y además, me gustó mucho porque cuando llegaba, que era una ruca, y llega y empieza a avalar una oveja. Y dice, oveja, oveja, y se dan un abrazo tan maravilloso, tan bonito. Qué bonito, ¿eh? Muy bonito. Hugo, mirando alguna de tus cabezas, de tus esculturas, no están algunas aquí, por ejemplo, esta que podríamos mostrar acá, pulsando al eco, no sé si podemos mostrarla ahí en la cámara. Esta otra, que me gusta mucho, muchísimo, que es la cabeza azul. Ahora, Sí. háblame un poco de esa cabeza azul, que es de las que más me gusta, no sé por qué, de tus esculturas, la que más me ha tocado, junto con la de la nada. Bueno, a mí me ha gustado la idea también de la boca abierta, y la idea de la boca abierta es sonido, vibración, ¿no? Entonces la idea de vibración me gusta, me atrae, y en esa me gustó porque no sabes bien si es que están cantando o es un horror, ¿no? Entonces me gustó una parte expresionista italiana que me gustó mucho en cierta escultura en Ferrara, me parece, y algo en Caravaggio también, que hay algo como el horror de algo, ¿no? Entonces también de pronto, es que todo eso es una cocina interior, ¿no? Claro. Que se da en ese nivel, entonces vas reconociendo algo, de dónde ven estos estímulos. Entonces todo eso está en una memoria, pero una memoria tan espontánea y tan intuitiva, entonces todo eso se correlaciona. De hecho, varias de tus figuras producen esa sensación contradictoria, de pronto de pasmo, de asombro, ¿no es cierto?, de éxtasis y de horror, ¿no? ¿Se podría decir que son dos polaridades tuyas? Yo no diría eso. En realidad, yo hice una escultura que fue muy significativa para mí en esa época, que tenía un lugar que se llama la Casa de la Luna, en que venía también Enrique Lin y otras personas, y Jorge Atelier y mucha gente, y la de Enrique Lafourcade. Y era un lugar que yo dirigía, ese lugar que era un café, bar y con una galería de arte. Y en ese lugar yo percibía en los años 70, hice una colección de figuras con cuero, y eran los que vienen, porque percibía que había una psiquis negativa y destructiva muy violenta. Era muy violenta, se me imagina. Yo he visto los retratos. Entonces, con claro, las lenguas afuera, con la rojas. lengua afuera y todo, porque eran los que vienen. Y los que vienen no era para decir, mira, que venían los militares, sino que era una psiquis, ¿no?, nacional que estaba en esta especie de... El inconsciente te estaba avanzando lo que iba a ocurrir en la realidad, ¿no? Exacto. Era eso. Es decir, lo sabía, lo percibí, y además conversando con gente más alerta también nos dábamos cuenta que venía eso. Pero veías una negatividad brutal, o sea, eran como fantasmas, por decirlo, no eran para detectar concretamente, pero era psiquis destructiva y negativa brutal. Entonces, de pronto lo plasmé en eso. Entonces, la atracción por el hórrido no es tanto. Bueno, alguna vez este crítico de arte, no me acuerdo, hablaba de el gusto por lo hórrido, y tal vez, no sé, pues para esa época a lo mejor no encontraban que era hórrido, pero no era tan hórrido, eso fue antes, mucho antes del golpe, eso fue en el 64, 65. Pero en el resto de tu obra hay al contrario, una búsqueda de la armonía, hay un juego, hay mucho humor también, hay mucha levedad y mucho sonido. Eso es lo que te quería comentar, y tú lo decías recién, esta vibración, estos personajes que da la impresión que están produciendo. Hay uno que se llama el eco, que está pulsando al eco, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu relación con los sonidos y con la música para la escultura misma, para tu trabajo de escultor? Bueno, hablando de tu tío, Enrique Lin, ¿sí? Nos invitó a participar de algunas personas en una casa, que era creo la de Marina Solimano, y era un homenaje a Tarzán. Y a él parece que le interesó mucho el tema. Yo no tenía mucho que ver con Tarzán. Yo venía llegando de la India, había estado 8 meses en la India, y me dijo, bueno, ven con ropa de la India porque queremos que todos nos disfracemos. En realidad
fuimos muy pocos los que nos disfrazamos. Yo vine con un traje medio hindú, entonces Enrique Lin me presenta y a periodistas y filmando esto, y no tenía idea de todo esto. Entonces me dice el profesor de meditación trascendental. Vestido de esto. Entonces van el micrófono, diferentes personas, todos hablaron bastante bien, muy lúcido, muy bonito, pero entonces me pasan el micrófono para que hable y digo algo que diga sobre Tarzán, y a mí se me ocurre en ese momento que en realidad el grito de Tarzán era un mantra, o sea, un sonido de energía para vibrar. Entonces hice el grito de Tarzán y dije, este es un mantra que ordena la naturaleza, la selva, y todo empezó a ordenarse, ¿no? Es como si trajeras un imán y todas las partículas de metal se empezaran a erguir. Entonces hablé de eso, y un escritor se acercó y me dijo, lo que tú dices es muy importante, me dijo, y a mí me dio risa, pero era eso. ¿En qué momento en tu vida tú te apartaste de la academia o sentiste este horror a la academia que has descrito recién? ¿Cuándo te revelas tú frente a la academia y comienzas tu camino propio? ¿Cómo es tu historia, Hugo, como artista? En realidad parece que nunca tuve la academia, ¿no? O sea, tuve no, era poco académico, era André Rax, alguna enseñanza que me dio Anita Cortés, que me dijo algo muy bonito, dijo, mira, cuando uno aprende a ver, en realidad lo que recibes es oro. Claro. Y la verdad es que yo no tuve influencia académica, nunca estuve en el Bellas Artes, ni tuve profesores en ese plano, en realidad yo fui autodidacta. Pero cuando me fui a mi beca a Francia, entonces me asomé, ¿no?, con una profesora que era discípula de Maurice Denis, y me enseñó a pintar, y realmente como soy daltónico, entonces era una cosa que estaba tan inhibida, entonces empecé a sentirme muy pobre de lo que estaba haciendo. Todo lo que estaba haciendo estaba pero realmente disminuido. Y también en dibujo, que mis dibujos eran dibujitos nada más, no era así, pero este era un dibujo académico que era con unos, te diría, con unos palitos de carbón, carboncillo, para ver los volúmenes a distancia, y era muy interesante. Todo lo que me enseñaron era interesante, pero lo que te estaba influyendo era una cosa que me quitaba a mí la energía, ¿no?, para recibirlo. Después lo pude recuperar, ¿no?, pero me tomó tiempo, bastante tiempo. O sea, la enseñanza académica es una enseñanza europea que cree que este es el arte, ¿no?, y que debe pasar incluso por el dibujo. Incluso se habla del dibujo como necesario. Nunca ha habido necesidad de un dibujo preparatorio, como puede ser una escultura africana, por ejemplo, ¿no? No necesita una especie de dibujo especial para desarrollarlo, ¿no? La academia chupa energía, entonces, en vez de dar energía. Yo creo que puede enseñar, pero para algunos y muchos lo pueden sufrir. Y para mí la academia es atroz, ¿no? O sea, si alguien, de un amigo profesor, hablando de Lagos, dijo, un académico, como diciendo algo, pero lo académico a mí, en vez de ponerle, quítale, dije, ¿no? Me gustaría ver algunos trabajos que estás haciendo actualmente, Hugo. Bueno. Que están en proceso, porque lo interesante es hablar de del proceso, de cómo... Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este cochayuyo. ¿En qué se va a convertir este cochayuyo? ¿Va a ser lo que es ahora? ¿O cuál es el proceso con este cochayuyo? Lo voy a mostrar acá. ¿Cómo te encontraste con él? Y describe un poco la historia de este cochayuyo, que se convertirá en escultura, supongo. Bueno, yo vi este cochayuyo muy grande y lo traje. Lo voy a pasar ahí para que tú mismo lo traje, sí. Y me gustó por la idea de lo que tenía entonces. Cuando lo tengo, lo encontré muy bonito, muy amplio y todo. No sabía bien si lo iba a utilizar como un fondo para pintarlo, todo. Pero de pronto le di la ola, y me recordé de algo que había visto después, de una ola de un grabador japonés, Okusai, que es la ola y un barquito que está naufragando, con la gente media horrorizada por la ola que viene, ¿no? Entonces me gustó esto, pensé en este personaje pequeño, ¿Este personaje? pero
no me atrae mucho, a pesar de todo, para ponerlo acá, que fueran los... En la los cresta de la ola. surf, en la cresta de la ola, más o menos eso. Pero parece que no me va muy bien, sino que creo que pondría acá una especie de bote un poco amenazado por la ola. Pero lo puedes ver de diferentes maneras, lo puedes ver así o acá, o los personajes pueden estar encima, como este que va aquí. No sé si se ve. Sí. Pero esa es la idea. Entonces esto lo puedo hacer en en bronce, fundirlo. O sea, se funde, se hace un molde y con el molde se hace un bronce. Qué maravilla todo lo que puede haber en un cochayuyo, en un simple cochayuyo encontrado en la playa. Puede haber un mundo entero. Bueno, un mundo entero es todo un mundo, es también el Art Nouveau, ¿no? El Art Nouveau en el cochayuyo. Pero por supuesto cuando lo vas viendo es totalmente entre Galé y otra gente, ¿no? Si lo vas viendo en perfil y todo, es el puro Art Nouveau. Tú eres entonces una especie de mago de las metamorfosis, ¿eh? Eres una especie de mago que metamorfosea o transforma todo lo que va encontrando. Un alquimista. Bueno, yo creo que eso es ser artista, y yo creo que es la parte cuando se pierde, es que no sabes poder jugar. Entonces para mí saber jugar es eso lo importante. O sea, alguien le dijo a Picasso que sus pinturas eran como pinturas de un niño, dibujadas por un niño. Bueno, lo importante es que un viejo pueda seguir siendo niño y pintando como viejo y ese niño que está ahí, ¿no? Pero encuentro que es una pedagogía espléndida, ¿no? Y cuando uno lo ha oído, te enseña mucho, para cualquiera, ¿no? El que puedes, de alguna manera, jugar con lo que estás haciendo. Además, como también tienes enseñanza, que realmente la creación, que es infinita, o sea que cada vez hay una creación, porque siempre ha habido creación, y también viene un pralaya, una disolución, entonces siempre ha habido creación. Y como siempre ha habido, el dios Brahma crea bailando, ¿no? O el dios Shiva baila, ¿no? O sea, crea, un parpadeo, es un cosmos que se nos da. Estamos ahí. Baudelaire decía una frase que siempre se me ha quedado grabada a propósito del genio artístico. Decía que el genio es la infancia recobrada a voluntad. ¿Qué te parece esa idea de Baudelaire? Puede serlo, pero yo creo que es tan espontáneo porque la idea de voluntad a voluntad me parece un poco ajeno, porque es la idea más bien que es tan espontánea como se da, y yo creo que todo ese mundo emerge en forma tan natural, tan espontánea. Entonces la voluntad es la idea de voluntad que muchas veces es ajena. Tú estás más del lado de la gana que de la voluntad, como el conde Kaiserling. Sí. A eso me refería, a la ley de la gana, en realidad, que es muy importante. En Chile se usa mucho la palabra gana, tengo gana para esto. No tengo ganas, sí. La he utilizado porque me gustó mucho cuando lo dijo Kaiserling, y me gustó mucho por la ley de la gana, que había jugado tenis y un muchacho que estaba mirando dijo, pero ¿y usted por qué no recoge las pelotas? No. ¿Pero cómo? ¿Y por qué no los trae? Porque no me da la gana. Entonces, era muy definitorio esto de la ley de la gana. Entonces también encuentro que la ley de la gana es muy importante. A pesar de que Kaiser la veía como negativa. Puede tener un elemento negativo y en el arte es muy positivo, ¿no? No, yo creo que es el de maravilloso. Estaba cansado la voluntad alemana. La ley de la gana es otra cosa, ¿no? Es del impulso, ¿no? Yo creo que es otro mundo, es el mundo americano, iberoamericano, como lo llamemos, pero es otro mundo, en que también la ley de la gana es muy importante. Es la espontaneidad, es el ritmo, el sonido, es la manera de bailar, es el gusto de bailar, es esa creatividad que es extraordinaria. Hay otro dios que aparece en uno de tus esculturas que lamentablemente no tenemos aquí presente, pero que es muy interesante, que es Dionisios. Y tú lo colocas a un Dionisio, me da la impresión que está muerto. A ver si lo encuentro. Aquí está. Requiem y Te Deum de Dionisio. Háblame un poco de esta maravillosa escultura. Bueno, en realidad son cabezas que yo las monté, o sea, es una instalación de cabeza, y a mí me gustó la idea
de Dionisio en la idea de... Yo tenía la escultura, ¿no? Pero la junté, esa que está en el suelo, con una máscara, y que la máscara también es el tiempo, ¿no? Y Dionisio es también el cambio, es la primavera, y Dionisio es también el carnaval, ¿no? Y el carnaval tiene mucho que ver con eso, tiene que ver incluso con Arlequín, y Arlequín que lleva los colores también de Arlequín, que lleva el rayo, no es el rayo, sino el arco iris, que viene los colores de la iluminación, ¿no? Entonces Dionisio puede tener muchos significados, pero Dionisio para mí tiene que ver con ese requiem y te deum, o sea, muerte y renacimiento. Entonces la muerte y renacimiento son los ciclos de tiempo, o sea, yo creo que vemos que hay un ciclo de vida y ciclo de muerte, o sea, cuando se celebra el 18 de septiembre, coincide con la primavera, entonces es como que viniera un Dionisio en este otro solsticio. Hablamos de la infancia. ¿Cuál es tu relación con tu propia infancia? ¿Qué importancia tuvo o tiene tu infancia para tu propia creación? Bueno, a lo que me refería un poco a esa parte también religiosa que me estimuló mi padre, y religiosa era la idea del rito, que me gustaba. Toda la parte ceremonial era muy bonita. O sea, yo creo que el primer contacto con el arte, yo creo que se da también en Sudamérica, y que el primer contacto son las procesiones, la Virgen, las flores, el canto, el incienso. Entonces para mí era lo más estimulante que hay. Claro, de pronto empezó a desaparecer, después del Concilio II empezó a desaparecer el incienso y otras cosas, ¿no? O sea, se hizo más cuáquero. La Iglesia perdió visualidad, perdió riqueza visual. Bueno, por supuesto, eso está requete conocido, ¿no? O sea, el latín se despidió, que es un idioma muy cercano al sánscrito, ¿no? Entonces también hay una resonancia, son mantras también, ¿no? Un Te Deum, un Dominis, domingo. La ejaculatoria. Señor, domus, claro. Logarto, tiene un sentido profundo. Entonces, de todo eso se despacha. Con todo, creo que es lo que se hizo el concilio, me parece muy importante y muy extraordinario, el segundo concilio, el concilio segundo. Pero estética cuáquera quedó. Una estética cuáquera. Llama la atención, uno de los elementos que me llama la atención y que nos salta desde todas tus esculturas son la presencia de los ojos. Aquí tenemos dos esculturas, no sé, más representativas, pero siempre están esos ojos. A ver, ¿por qué estos ojos? Así como la boca abierta al sonido, ¿cuál es tu relación con los ojos? ¿Y cómo trabajas ellos en tu trabajo? Bueno, tendría que decir que en realidad tuve experiencias en Nueva York con hongos alucinógenos y con psicotrópicos. Entonces, de pronto era el estímulo a nuevos estados de conciencia. Había leído algo de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, entonces todo eso me interesó cuando estaba en Nueva York en el año 59, y me gustó la experiencia, y había una visualidad y un traspaso psíquico con elementos inanimados, y sin embargo tenían presencia, tenían vida, ¿no? Y eso por primera vez lo vi, ¿no? Tuve esas experiencias. Entonces verse en el espejo y ver en un espejo los ojos, y que los ojos eran un sinnúmero de existencia y de memoria de lo que habías vivido, ¿no? Entonces veía el guerrero, veía el sacerdote, tal vez determinado por el signo Piscis, y con la idea de lo que puede ser, pero veía persona. Entonces siempre me quedó la idea de los ojos. Y la verdad después he recreado esa idea de los ojos. Entonces hay uno de un chamán, por ejemplo, que es un ojo güero, que es una escultura que me gusta mucho. Y este otro, que encontré una piedra, ¿se puede mostrar? Claro. Entonces la corté por la mitad y le puse el ojo güero también. O sea, un ojo así, como ese chamán que había visto, que es una descripción que hace Pineda y Bascuñán de un chamán en el cautiverio feliz. Del cautiverio feliz. Entonces, tan importante, tan interesante cuando vi eso, ¿no? Que además que ese chamán podía volar, además, y que era casi satánico a los ojos de Pineda y Bascuñán, ¿no? Entonces, muy interesante y muy curioso. Hugo, yo te quiero agradecer que como chamán de la pintura hayas tenido
y tengas esa libertad, esa capacidad de jugar que salta por encima de todas las rigideces de la academia y que accede a un no pensar que nos comunica con el océano de la nada, de la dicha y de la creación. Te quiero hacer un regalo porque tengo la impresión de que te podría hacer... ¿Cuál es la carta tuya del tarot? Sí, es el... ¿El loco? El loco. ¿Es la misma? Ahí está. Ahí está, mire qué bonito. Para ti. Ya, muchas gracias. Para que sigas trayendo esa locura bella al arte chileno. Y que tú te recuerdes también que la suprema belleza es dejarte pensar. Es una invitación a todos. Ok, la vamos a tratar de coger. Hugo, muchas gracias. Gracias a ti.